Retomamos aquí el hilo de estas sesiones profesionales del Fórum Edita 2018. Recuerdo una vez más, preguntes@editabarcelona.com, que es el correo electrónico donde pueden enviar las cuestiones para esta mesa en la cual bueno, pues vamos a ver la relación entre series de televisión y novelas. Y bueno, para ello nos acompañan los tres ponentes. Bueno, tengo aquí a Pilar Blasco, ella es la CEO de Endemol Shine Iberia, productora que agrupa marcas potentes como Zeppelin, Yes Music o Diagonal. Y en cuestión de libros, bueno, pues Diagonal son los responsables de llevar a la pequeña pantalla La Catedral del Mar. A Pilar le pedí un libro. Me decía que era imposible destacar un título y que los que despertaron su sed de lectura fueron Las aventuras de los cinco, de Enid Blyton. Me cuenta que mi padre me quitaba los libros para que no me pasara horas leyendo y desde entonces mi género preferido es el de aventuras. Está claro que con todas estas marcas, aventuras no te faltan, ahora nos contará unas cuantas. Tenemos también a Ana Liarás, que es la directora literaria de Grijalbo, más de 25 años en el sector editorial, aunque no lo parece. Y editora de La Catedral del Mar, con lo cual tendremos también un poco la editora y la productora. Ana ha escogido como libro La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, una novela que descubrí cuando se publicó en los años 80, una parodia y un antihéroe que me arrancó grandes carcajadas y cuyo recuerdo me devuelve aún la sonrisa, pero que hoy no me animaría a releer porque seguramente la comedia se transformaría en la tragicomedia que realmente es. Muy grande, Ignatius Reilly. Y bueno, nos acompaña también Aitor Gabilondo, productor de televisión, guionista de series bueno, ya míticas como Periodistas, El Comisario. Y en 2017 creó Alea Media, productora que actualmente está inmersa en la adaptación de Patria, de Fernando Aramburu. Cuando le pedí a Aitor un libro, él me señaló Elefantes de África y Asia. Yo le pedí una frase, pero como él es un guionista, lo que hizo fue hacerme un relato entero. Pero bueno, pero vale mucho la pena. Este Elefantes de África y Asia es un libro divulgativo con ilustraciones. No recuerdo ni la editorial ni el autor, además el ejemplar lo perdí. Pero es importante para mí porque cuando tenía 7 años, un día antes de una operación muy grave, me lo regaló la anestesista del Hospital Clínic de Barcelona. Fue en 1979. Con la excusa de conocerme, me hizo una visita a mi habitación y mientras comprobaba mis venas, mi peso, etc., me estuvo explicando el libro. Las peculiaridades de los elefantes, su memoria, el hecho de que como los humanos entierran y velan a sus muertos, yo estaba fascinado. Al día siguiente, tumbado en el quirófano, me dijo, ¿qué recuerdas del libro de los elefantes? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? Y empecé a responderle y fue así como me dormí. Fue una gran enseñanza. No lo supe entonces, pero con el paso de los años descubrí que los relatos, la ficción, logran apaciguar nuestra angustia, quitarnos nuestros miedos. Y ahora, cada vez que escribo, pienso que quizás, si lo hago bien, lograré aliviar, distraer o apaciguar la angustia de algún lector. Bueno, pues tenemos aquí tres espadas de la creación. Sí, señor. Y bueno, abre el fuego, ellos van a hacer unas ponencias individuales y después, bueno, pues se establecerá el diálogo y las preguntas. Así que, Muy adelante, bien, muchas tu gracias. turno, Pilar. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Sobre todo a mí me hace especial ilusión porque desde hace varios años desarrollo mi trabajo entre Madrid y Barcelona y para mí pues, es un honor estar hoy aquí. Luego he visto que hay gente listísima en este foro. Los que nos han precedido, pues me han encantado las dos ponencias, ¿no? Tanto el editor francés como los compañeros de DASA y de los problemas que tienen en Europa, que muchos de ellos los compartimos también nosotros. Al fin y al cabo somos propiedad intelectual, ¿no? Hay algo que compartimos también con los libreros y con los editores, que es la capacidad de hacer soñar a la gente y de producir la evasión con nuestros productos, ¿no? Con lo cual es algo que es un terreno común, son dos medios, dos disciplinas, la audiovisual y la escrita, muy cercanas. También es muy cercano, como ha
hemos podido comprobar con la explicación de su libro de Aitor, hay muchísimo guionista que se ha pasado a ser autor y mucho autor que también ha participado y que se han hecho guionistas, ¿no?, a lo largo de la historia. Y desde hace 50 años yo creo que las novelas cada vez más son más visuales, de repente tú las lees y estás viendo la serie, ¿no?, sin necesidad de adaptar. Pero el tema que nos ocupa aquí es la adaptación y la adaptación de una novela a la serie. Yo creo que al ser más nosotros la farándula, digamos, a los autores, a los editores, siempre os preocupa muchísimo qué harán con mi novela, qué harán con mi mundo, qué harán con mi libro, ¿no?, en qué lo convertirán, porque tenemos pues cierta mala fama, ¿no?, en el mundo de la cultura. Pero somos cultura también, nosotros aspiramos desde luego a hacer evadir a la gente, a ser un motivo de evasión, a que sueñen y en lo posible a no empeorar más el mundo, ¿no?, intentar no mejorarlo, no me atrevería, pero sí a no empeorarlo. Con lo cual tratamos con muchísima delicadeza casi siempre los libros y las propiedades intelectuales de otros. Yo creo que aunque el panorama que han pintado es Daniel y es muy negro y verdaderamente lo parece, yo creo que editores y libreros estáis, y autores sobre todo, perdón, estáis de enhorabuena porque nunca ha habido tantísima avidez por el contenido como ahora. Estas grandes plataformas globales que lo quieren todo, es verdad, y que nos esclavizarán a todos en el futuro y démonos por perdidos, pues ellos están cada día más queriendo, o sea, hay una demanda de contenido para el consumidor. Este contenido, perdona, ¿por qué lo buscan el contenido? Porque es muy importante en este mundo tan inseguro, donde hay tantísima competitividad, el tener una marca ya de base, o sea, el poder contar con un libro que ya tiene unos lectores, que ya parte de una base de interés, ¿no?, que sabes que, bueno, pues que ellos se sumarán cuando tú hagas la adaptación y te sirve como una ventaja competitiva para distinguirte de los demás. ¿Cómo enfrentamos las adaptaciones? Este año nosotros, por ejemplo, en Demolsa en Iberia como grupo está gestionando como media docena de títulos con distintas editoriales, tanto novela gráfica como novela escrita. La más famosa ahí está Albert Sagalés de Diagonal, Ignasi, que hemos adaptado este año a la Catedral del Mar, con el gran maestro Rudolf Sirera, que ha sido el que ha hecho la adaptación. Y esa es una manera, por ejemplo, de encarar una adaptación. Y Delfonso Falcones confió desde el principio en el equipo Diagonal, estuvo en los preliminares un poco de los argumentos para ver cómo iba la cosa y luego él ya se desentendió, confió y dio carta blanca. Y el resultado, bueno, lo podéis ver, él está contento, no nos ha matado, o sea que yo creo que ese capítulo lo hemos salvado, aunque Ana ya contará un poquito más en profundidad. La otra obra que hemos adaptado este año, que somos coproductores con Diagonal, ha sido La librería, precisamente de Isabel Coixet, que viene muy a cuento en este foro, que nos da la importancia que tienen y lo peligrosas que son las librerías en cuanto a fuente de conocimiento para mejorar el mundo y para cambiar estereotipos antiguos, ¿no? Bueno, pues nosotros seguimos eso con este negocio, un poco con esta colaboración con las editoriales, porque entendemos que podemos encontrar temas interesantes. Nos hemos encontrado de todo. Toda adaptación yo creo que es también una fuente de sufrimiento, sobre todo para el autor. El autor sufre muchísimo. Por ejemplo, una autora que estamos trabajando ahora muy graciosa me dice, pero es que Pilar, es que aquí opina todo el mundo. Digo, pues efectivamente, es que aquí opina todo el mundo. Mientras que un autor solamente trabaja consigo mismo y a lo mejor pelotea con su editor o con quien vosotros consideréis que debe de cambiar impresiones, en un guión, un autor lo que tiene que estar acostumbrado es que opine todo el mundo y que te lo cambian. Por ejemplo, nosotros tenemos versiones de guión de 15 versiones de guión. Entonces, y para nosotros eso no es un drama, ¿no?, sino que forma parte del proceso normal. Entonces hay que ser, para trabajar en una serie, para querer que una productora, una televisión adapte tu serie, tienes que ser muy generoso, dejar el ego en tu casa, porque no lo vas a necesitar y además es que sobre todo lo vas a tener que acompasar al ego de muchísima gente, ¿no? Y en ese proceso se crea una cosa diferente a la que es el libro escrito, es decir, esa transformación sucede, ya no es lo que tú has escrito, ya es otra cosa.
A mí me gusta mucho personalmente aquel autor que trabaja contigo y trabaja para dar un plus sobre lo que ya ha escrito, ¿no? Nadie mejor que un autor para saber cómo sus personajes pueden evolucionar, cómo cambian, qué quitar, qué no quitar, qué tramas necesitamos ampliar. Entonces, en ese sentido el autor es fundamental para nosotros, pero tiene que ser generoso y dejar ir un poquito su historia en manos de los demás. Y ese es el caso que nos ocupa con Virtual Hero, que es la obra de la que vengo a hablar. Virtual Hero viene de un autor digital, que nos los estamos encontrando vosotros también en los últimos años. Él es un gamer, es el tercer gamer más famoso del mundo, que es decir mucho, ahora mismo va por 30 millones de followers, de seguidores, y él, bueno, pues hacía vídeos de videojuego y de repente quiso trascender de su plataforma y orientarse hacia otras disciplinas. Entonces empezó escribiendo un cómic con la editorial Planeta, Virtual Hero. Nosotros vimos el cómic, nos encantó, creíamos que podíamos hacer una película, pero hablando con él, dijo, no, una película no, vamos a hacer una serie. Bueno, ¿y qué serie? Bueno, pues Anime, que es una serie japonesa, como sabéis, algo que hacemos mucho en España. Total, que como el autor quería hacer una serie anime y la verdad es que los cómics estaban mucho en ese estilo, pues dijimos, bueno, pues aquí no hay más remedio que hacer una serie anime, vamos a ver cómo nos las organizamos, ¿no? Entonces empezamos a crear todo un entorno alrededor del autor para poder cumplir su sueño, como él mismo ha dicho en los últimos tiempos. Entonces fuimos a una empresa de animación líder que es de aquí de Barcelona, Motion Picture, que está ahí su consejero delegado, Toni Albert. Con Motion Picture hicimos como pues empezamos a construir el equipo con una serie de profesionales independientes que verdaderamente han hecho un trabajo maravilloso que luego os enseñaré 2 minuticos. Y bueno, este autor es del tipo del autor que trabaja contigo mano a mano. Los cómics eran muy poquitos para los 13 episodios que tenemos que hacer con Movistar. Y entonces hablando con él decidimos solamente coger lo que es el concepto, los personajes y un poco ese mundo, ¿no? El mundo es un grupo de perdedores, antihéroes que juntos consiguen un objetivo mayor, ¿no? Que es salvar a la red de los controladores. Me río porque por lo que habéis dicho antes, ¿no? Pero bueno, pues que intentan eso, salvar a los gamers y esa es una lucha del bien y del mal, pero del bien contra el mal, pero lo más bonito que tiene es eso, ¿no? que usa los valores de un grupo de amigos para conseguirlo. Entonces, bueno, pues con él empezamos a crear tramas nuevas, se han hecho 13 episodios nuevos y eso es muy interesante también para vosotros porque cuando salga la serie revertirá otra vez en la edición porque se podrán sacar 13 episodios nuevos. Entonces, esa colaboración que luego tiene un retorno yo creo que es la que se debería muchas veces explorar porque ya no se queda solamente en una unidireccionalidad, ¿no? Como autor él se mete en los diseños, en la música, en los efectos y todos estamos aprendiendo muchísimo de él también porque él domina ese mundo y nosotros pues ya nos encontramos en una edad provecta que no somos tan de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues el resultado yo creo que va a estar bien, pero por si acaso hay alguna duda, os ponemos un vídeo de 2 minutos. Toni, no sé si estás por ahí. Sí, está Toni. Bueno, pues Virtual Hero. Hasta aquí. ¡Ojo que entro! ¡Cuidado! Ahora vuelvo, chicos. ¿Qué es esto? ¿ORV? ¡Hala! ¡Flipa tú! Veamos cómo funciona. ¡No, Rubius, no! ¡Para, insensato! Pero qué chica tan friki. Oye, una cosa, ¿este traje tan corto lo has diseñado tú?
Me llamo Zombirella. ¿Sigues todavía sin novia? Encantado. Nada más lejos de mi ánimo el querer asustarles. Es que me cuesta mucho hacer amigos. No sé por qué la gente suele morirse de repente nada más verme. Estoy flipando. Hola, Rubius. Soy G4T0. ¡Guau! ¡Mi propio gato del futuro! ¿Ronroneas? ¡Oh, cielos! Me ha tocado un jugador capullo. ¿Tu propio asistente? Esto es algo nuevo. No importa quién me tenga que enfrentar, es mi destino. Voy a salvar a Sakura. Cómo mola así, ¿eh? Oh, madre mía, cracks, qué guapo estoy con el pelo contra el viento. ¿Eh? ¡Tolai! Todos serán testigos de mi triunfo sobre ese mentecato. ¡Hola, chicos! ¡Mamones! Muchas gracias, criaturita del señor. ¿Me has llamado criaturita a mí? ¡Ah, Rubius! Aitor, tu turno. Sí, yo no tengo tanto que decir, la verdad. No, ni vídeo tampoco. Ni es millennial, porque es patria. Pues es maravillosa, esa novela es maravillosa. Sí, yo realmente como soy escritor, guionista sobre todo, y productor, pues tengo el corazón un poco dividido en esto de adaptar novelas, porque claro, a mí me gustaría que las cadenas me compraran mis historias y no los libros que han tenido éxito, ¿no? Pero bueno, pero como productor me encanta adaptar novelas de éxito, ¿no? Entonces yo lo que creo que aportan una novela de éxito, incluso aunque no sea de éxito, de cara a un productor, de cara a las cadenas de televisión, es que la obra está terminada ya es fácil de valorar porque es una obra terminada, sabes el tono, sabes la historia, sabes lo que cuesta, y en cambio un guión pues no deja de ser una obra inacabada, un paso previo a la obra final, y es mucho más difícil, ¿no? Y como este es el mundo es caro y conservador, pues tienden normalmente a buscar éxitos o novelas de éxito que luego se transforman en una serie de televisión. Es difícil adaptar, es la primera vez que adapto una novela, que es Patria. Cada novela es diferente, no tiene nada que ver. Nosotros, evidentemente, para hacer una serie de televisión necesitamos un tipo de novela concreta, dramatizada, con conflicto. Todo es posible, pero bueno, adaptar una novela de ideas, reflexiva, muy literaria, es muy complicado. Entonces siempre buscamos pues novelas dramatizadas, con conflicto, con personajes, con situaciones, y eso es lo que, digamos, está teniendo más éxito. Y bueno, y entonces es un poco peculiar el caso de Patria, porque Patria está a caballo, en mi opinión, entre una novela, digamos, un bestseller, una novela con mucha trama, y una novela de ideas, ¿no? Y entonces la verdad es que yo empecé adaptando un libro y con el paso de los meses he adaptado un fenómeno, y es una sensación un poco rara, porque cuando empecé todavía no se había publicado, y bueno, era un libro y de repente se ha convertido en un boom. Perdona que te interrumpa, pero lo he sabido esta mañana, y es que él apostó por la novela antes de que se editara, sí, ¿no? Bueno, se publicara. Sí, bueno, yo soy vasco, conozco bien el conflicto porque lo he vivido muy de cerca en Euskadi, y estaba empezando a escribir una historia mía, por eso el conflicto sobre este mundo, y conocí al autor de haberlo leído, no personalmente, y vi una nota en la web que iba a publicar este libro, y lo pedí a la editorial, me lo mandaron en PDF, lo leí y tiré mi historia y decidí hacer esta, ¿no? Y ya está, y es así. Y la verdad es que está siendo un placer, pero creo que el viaje también
los productores deberíamos apostar también por autores, bueno, que quizá no tienen es muy diferente escribir novelas que escribir guiones, igual no tienen la capacidad para escribir novelas, pero sí para escribir guiones, y es esta mezcla, ¿no?, de buscar historias. Pero claro, cuando la novela está cerrada se puede calibrar. Si es La Catedral del Mar se puede calibrar regular lo que cuesta, que es mucho, pero bueno, todavía no sabéis, ¿no? No, sí lo sabemos, bueno, es un peligro, claro, la Catedral del Mar. Lo que pasa, bueno, perdona. No, ya está. Y esto es todo lo que tengo que decir. Ahora tú. Bueno, yo casi que, bueno, aparte de un placer de participar en este tercer encuentro del Foro de Edita, que encuentro que es un espacio impresionante para la reflexión y para el diálogo, y como hervidero también de ideas, y que continúe después de que estemos aquí sentados, que nos dé que pensar. El hablar de la Catedral del Mar, que tal vez es un fenómeno bastante conocido, parece una obviedad, pero si os parece hago un poco de historia de dónde venimos, y simplemente para poner en común lo que sería la adaptación, la escritura de la novela, la publicación y la adaptación, yo sí que diría que tienen unos puntos en común, que ha sido trabajo, tesón, ilusión y mucho entusiasmo, ¿no? Y también un sentido de oportunidad de saber esperar. Han sido historias que han llevado un tiempo. Por parte del autor, tardó 5 años en escribirla, compaginando con su profesión como abogado, robando tiempo al sueño, a la familia, y plasmando una idea que él tuvo una vez cuando era pequeño y se vio impresionado por la iglesia de Santa María del Mar, y es algo que quedó ahí, que germinó de adulto y se plasmó de pronto en una novela. Todo un proceso, ¿no? Y que luego, bueno, le hizo escribir esa historia, como sabemos, ambientada en la Barcelona medieval del siglo XIV, una historia que tanto nos relata paralelamente las vicisitudes de un hombre del pueblo humilde y su lucha contra los poderes establecidos, como la época, el feudalismo, los nobles, la intolerancia religiosa, y paralelamente presenciamos la construcción de una iglesia emblemática, Santa María del Mar, construida por el pueblo, para el pueblo, en el humilde barrio de pescadores en la Ribera, y a la sombra de lo que era la Catedral de Barcelona, la Catedral de los ricos, la Catedral de los nobles. Pero ese afán de ver esa obra, ¿no?, plasmada, publicada, tuvo un inicio difícil para Ildefonso Falcones, desalentado con el rechazo de muchas editoriales, pero que se vio, digamos, coronado cuando en Grijalbo nos enamoramos de esa historia, y nos enamoramos porque vimos una historia de superación y de pasión, le vimos unas posibilidades realmente, ciertamente, no en vano fue también a lo mejor rechazada en otras editoriales, había un cierto trabajo que había que acompañar, porque era una escritura muy ambiciosa de una novela muy larga de un autor novel, y como ocurre en muchos casos, bueno, se necesita también un poco el redondeo, ¿no? Pero lo importante es que vimos algo, un germen, ¿no? Como decir, tenemos algo que nos refiere, por ejemplo, a un universo que podía ser el Pilares de la Tierra, de Ken Follett, y la posibilidad de tener nuestro autor español, ¿no? No siempre la referencia del autor extranjero, tener nuestro autor español con esas posibilidades. Y fue pues una cadena de entusiasmo que nació en la editorial, que creció con ese entusiasmo y ese afán, que creímos en ello desde el principio, y creo que es importante el creer en los proyectos cuando tienes que pelearlos desde abajo y que nada está servido, ¿no? Sino que hay que ir a por ello, y conquistamos también a nuestros mayores cómplices, que son los libreros, con esa apuesta editorial que hicimos desde un principio de winner, que diríamos, de esto, creemos en esto y creemos que esto puede funcionar, y bueno, la mayor satisfacción fue ver la complicidad de todos y cómo llegó finalmente también el resultado que todos esperamos, que es al final el eslabón de la cadena, que es el lector, ¿no? Que al final es el que baja el dedo o sube el dedo, y eso se redondeó pues en un gran éxito que traspasó fronteras, que se convirtió en un fenómeno editorial, no solo en España, sino también en el extranjero, y hoy por hoy yo creo que ya son 6 millones de ejemplares vendidos. Obviamente todo ese éxito, a lo mejor un caso contrario de cómo ha sido el proceso también en el caso de Patria y la adaptación de Aitor, aquí fue a lo mejor distinto, ¿no? La visibilidad que dio ese fenómeno editorial hizo que surgieron varias novias, ¿no? Y de pronto el autor recibió propuestas de adaptaciones,
pero que él rechazó casi, yo diría, sistemáticamente, ¿no? Porque para él, que ya estaba un poco desbordado por todo lo que le pasaba como autor, digamos, novel, de pronto todo ese interés también cinematográfico, él lo que veía es que había escrito una novela de casi 700 páginas con un montón de tramas, de personajes, de subtramas, de exteriores, y decía, esto para ser algo digno tiene que ser una apuesta muy importante, y la verdad que tuvo la paciencia, digamos, de buscar el momento, la oportunidad, y la verdad que se plasmó aquí con Diagonal TV, con Albert Sagalés, cuando se acercó también con todo su entusiasmo, ¿no? Quiero decir, por eso digo que es una historia de entusiasmo, tanto en la publicación como en la producción y en la adaptación, con todo su entusiasmo, y que en un primer momento eso se imaginaba como una producción internacional, una coproducción internacional y rodado en inglés, y algo como con toda esa proyección, ¿no? Pero que creo, y si no, que Albert, corrígeme, ¿no? Creo que un poquito ese principio, de pronto nos dimos cuenta que tantos actores y el caché de ciertos actores extranjeros, creo que principalmente Morgan Freeman, se habían acercado a Morgan Freeman para uno de los papeles, dio a entender que aquello a lo mejor se llevaba todo el presupuesto, toda la producción, con lo cual eso también era como muy inviable, y finalmente se plasmó lo que era una coproducción con A3 Media también para un rodaje en Antena 3, en castellano, y bueno, con esa historia feliz que ha tenido toda esta colaboración, pero hasta que se llegó al momento de la propuesta y que se plasmó en unas conversaciones, habían pasado 6 años de la publicación de la novela. Y cuando hemos podido ver el mayo pasado, ¿no? El primer episodio de La Catedral, que también está en colaboración con TV3 y apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat, pues también es cuando hemos podido ver plasmado 6 años después, han pasado 12 años desde la publicación de la novela, por eso digo que son historias de entusiasmo, de trabajo, de paciencia, de saber esperar la oportunidad, con una magnífica dirección de Jordi Frades, guión de Rudolf Sidera, que mencionaba antes Pilar, con Aitor Luna, Michel Janet, los principales papeles protagónicos, María Pou, Daniel Gao, y no vamos a mencionar 100 autores que hay ahí, pero si os parece vemos unas pequeñas imágenes de cómo se plasmó esta historia. En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara. Mi señor, sed bienvenido a nuestra casa. No tenéis ningún derecho. Y solo podían alcanzar la libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder de la nobleza. ¿Qué haces? Llevarme a mi hijo. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. Buscad hasta que lo encontréis. ¡Hasta el infierno si es necesario! No le vuelvas a poner la mano encima a mi hijo. ¿Cómo era mi madre? Vuestro padre ha sido detenido. ¿Qué podía esperarse de un siervo asesino y fugitivo? Soy hijo de un payés. Mi padre dio su vida por mi libertad. Pensé que cuando fuéramos ciudadanos nuestra suerte cambiaría, pero sigue todo igual. Cuando padre se entere que andas detrás de ese esclavo. Que sea la última vez que te acerques a mi hija, ¿me oyes? Aledis no es para ti. Además ya está comprometida, así que no hay más que hablar. Una vez tuve que humillarme ante otro hombre. La única razón por la que me fui a la guerra fue para escapar. No quiero que nadie se arrodille ante mí. Ni siquiera tus enemigos. Esta es la historia de la iglesia de Santa María del Mar. No fue construida por reyes ni obispos, sino por el pueblo. Por comentaros un poquito cómo fue también por parte del autor, ¿no? El seguir esa adaptación. Yo creo que si entendemos, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Que una adaptación es un trabajo creativo, una reinterpretación, un producto, si me permitís la palabra está tan fea, distinto. Yo creo que de la misma manera que en el guión se intentó ser lo más fiel posible
también al texto de la novela, el autor también fue muy respetuoso con el guión, con la adaptación. Hubo un par de guiones que fueron y vinieron en distintos procesos, ¿no?, de lo que es la escritura del guión, y el autor de la misma manera dio por bueno ese guión y se vio representado en ese guión. Él sabía escribir novelas, entendió que el guión cinematográfico, una serie audiovisual, es otro lenguaje, y que el pedir excesiva fidelidad, yo creo que puede pasar en muchos, y hemos visto todos, ¿no?, películas a veces que no representan realmente, por el exceso de celo en ser fieles, te terminas a lo mejor realmente perjudicando lo que es la adaptación visual. Entonces, se entendió eso perfectamente, son tiempos distintos, espacios distintos, y por decir algunas de las, a lo mejor, de las diferencias mencionar que podemos ver entre guión y novela, y que yo creo que tienen que ver con los tiempos de las adaptaciones, no soy experta, pero creo que tiene que ver con ello, ¿no? En una novela de 670 páginas, traducirla en 8 horas de rodaje, suponía realmente lo que tiene que hacer también un guión, que es adelantar los tiempos, hacer avanzar los tiempos más rápidamente, ya sea por elipsis, ya sea porque hay que cambiar escenas, ya sea porque la voz del narrador, que sobre todo una novela histórica nos está dando tantos detalles de contenido histórico, social, realmente es inabarcable en una novela, en una adaptación. Se puede hacer a través de las imágenes, obviamente, pero a veces hay que inventar una nueva escena para que un personaje pueda decir todo aquello, o inventar un nuevo personaje cuando también has tenido que quitar otros porque no te cabían en todo ese proceso, ¿no? El adelantar el tiempo, yo creo, a veces el ser un poco maniqueísta, no sé si estaréis de acuerdo, pero exacerbar a veces ciertas las virtudes, las bondades, como un poco también demonizar un poco más a los malos, porque tienes que en menos tiempo tienes como que poder plasmar las características de los personajes para que el espectador se pueda ver involucrado. Y a veces incluso, y supongo que también es más efectista, hay que remarcar, ¿no?, más, pues en esta serie hay humillación, hay violencia. A veces puede parecer que está como más remarcado, pero yo creo que también es el efecto visual de ver escenas de violencia, se nos pueden hacer de pronto más patente, ¿no? Alguna crítica comentó, ¿no?, que le había parecido un primer capítulo muy crudo, como muy violento, pero... Bueno, el medievo... El medievo, no nos claro, sale por eso, que realmente el medievo es así y la novela es así, o sea, no, realmente el guión ha sido muy respetuoso, incluso se ha suavizado, diría yo, porque empezar una novela con el ejercicio de un derecho de pernada pues es bastante fuerte y bastante chocante, pero es cierto que cuando lo ves en imágenes lo es más, y con la contribución del actor, ¿no?, que hace suyo las emociones, realmente ahí pues eso puede llegar a impresionar. Pero yo diría que en definitiva, por parte del autor, de la editorial, que obviamente estamos muy involucrados también en toda esa aventura, era un guión absolutamente fiel a la esencia, a la época, a la representación, y que realmente todo eso era una muy buena noticia, el verlo plasmado, ¿no? Sí, esa es la clave, yo creo, lo que tú dices, ser fiel al espíritu de la obra, pero no copiarla literalmente, porque tienes que hacer otra cosa. Lo que no puedes es traicionarla, ¿no?, y hacer de una obra otra cosa, pero no puedes copiar, porque entonces la obra audiovisual le haces un flaco favor al libro y la obra audiovisual no tiene interés, ¿no? Claro, tienen como que sobrevivir los dos en su lenguaje. Exacto. Y ser productivos los dos en su lenguaje. Bueno, y luego ya la historia de lo que es el making of, el rodaje, la cantidad de autores involucrados, creo que más de 100 autores, 4 meses de rodaje, 3.500 figurantes, se han rodado el 80% de las imágenes en exteriores, los autores han viajado por toda España, no solo en Barcelona, que ha habido pues unas escenas muy emblemáticas, sino bueno, por toda España. A nivel de anécdota diré que el autor participó en dos sesiones del rodaje, que fue en Plaza del Rey, una de ellas, y la otra, y sin hacer ningún tipo... ¿Lo mataban? No, está... Ahí no. Y luego, sin hacer spoiler, decía la última escena, que es en la iglesia de Santa María, en la Basílica hoy de Santa María del Mar, que realmente yo la acompañé y
Y era tal emoción, y ahora hablo desde mi percepción personal, ¿no? Era tal emoción ver de pronto en esa escena, esa Santa María del Mar que de pronto había vuelto, ¿no?, al siglo XIV con todos esos extras vestidos de época, en esas escenas. Y luego qué paciencia tenéis que tener, porque para rodar esa escena, que yo diría que debe ser 30 segundos, al final era toda una mañana. Yo lo comparaba con la labor del editor, que también hay una parte de trabajo que también es laborioso también, pero aquello me pareció todavía mucho más laborioso, ¿no? Pero era realmente una gran emoción, ¿no? Y yo le preguntaba a Ildefonso, le daba corazos, ¿no estás emocionado? Sí, me decía, sí. Y tengo que decir que es un hombre parco en las expresiones y en transmitir las emociones, pero estaba emocionado. Bueno, aunque no lo dice. Es abogado. Claro, estaba emocionado realmente. Para ser muy breve, simplemente por decir, ¿no?, que nos aporta el libro, lo que es la adaptación, ¿no? Yo creo realmente, estábamos diciendo antes, que es si la adaptación es buena de por sí, yo creo que va a remitir al espectador al libro, porque sabe que también en el libro va a encontrar, todo no se puede plasmar, y va a buscar respuestas o va a buscar redondear y comprender más alguna situación, algún personaje. La curiosidad, ¿no?, y despierta de la curiosidad. El libro. Exacto. Entonces te remite al libro y eso para todos nosotros, para el sector del libro, es muy bueno. Es importante, sí. Y no solo, yo diría incluso, no solo para los libros de Ildefonso Falcones, que obviamente hemos hecho Lanza un libro con el cartel de la serie, que es espléndido, y un libro que no deja de venderse, pero que seguramente tendrá un nuevo impulso también, pues la continuación, que es Herederos de la Tierra. El que termine de ver la serie dirá, bueno, pero parece ser que hay una secuela, pues podemos seguir leyendo la historia ahí, pero no solo, y salgo del universo Falcones, yo creo que es bueno para todos los escritores también españoles, para nuestras producciones, ¿no?, hechas basadas en novelas españolas, porque tenemos autores y producciones de alto nivel y que van a viajar también. En este concreto, esta serie estará en Netflix también, y que da visibilidad a nuestros autores y a nuestras producciones internacionalmente, y que nosotros también somos cantera y que no siempre tenemos que mirar fuera a lo internacional, sino que nosotros también podemos y sabemos crear, ¿no? Totalmente, sobre todo porque pone al autor en contacto con millones de posibles lectores, ¿no? Las audiencias son más globales, tienen un altavoz maravilloso. Yo creo que para todos es bueno, ¿no?, el acceder a todo este tipo de público, a estas audiencias millonarias, que a lo mejor en este caso se ha vendido muchísimo la Catedral del Mar, pero en otros a lo mejor pues descubren un nuevo mundo, descubres al escritor. Exacto. Si os parece, os lanzo preguntas del público, que hay bastantes, preguntas, comentarios, algunas que contradicen, por ejemplo, esto que decís ahora. Un participante del foro dice, a pesar del discurso apocalíptico sobre el pirateo de la mesa anterior, el descenso de ventas lo experimentamos con la llegada de plataformas como Netflix. Es un cambio de paradigma en el consumo de ocio. ¿Qué le vamos a hacer? Hay una serie de historias, pero ¿no teméis quedaros sin contenidos porque cada vez va a ser más difícil escribir libros precisamente por el éxito de las series y las plataformas? ¿O quizás estamos viviendo una burbuja? Bueno, lo de la burbuja se está diciendo continuamente, sobre todo con el caso de Netflix, ¿no?, que tiene un modelo de negocio muy preocupante para los que producimos, porque bueno, pues los productores adelantamos el dinero y es complicado. Yo creo que el exceso de contenidos, por eso también vamos hacia lo que ya está escrito, ¿no? A nosotros nos gusta mucho escribir. Pero yo no he entendido muy bien, ¿qué es? ¿Que no se van a hacer novelas porque se van a hacer series? Bueno, ¿Cómo era la pregunta? Yo quiero decir que el cambio de hábitos, entiendo que como la gente consume tantas series de televisión, ya deja de leer. Es decir, el éxito de las series opaca al del libro. Ya, sí, lo que ha dicho antes el ponente, ¿no?, que el ocio se ve completado más con otras cosas que no es la lectura. Hombre, yo no creo, bueno, no sé, igual sí, pero no creo que porque haya muchas series de televisión se deje de leer. Yo creo que son ocios distintos, cosas distintas. Experiencias distintas. Las series de televisión, evidentemente, es una actitud más pasiva. Leer novelas es una pasión, es otro tipo de ocio, y no creo que vaya a terminar. Y luego que es que hay novelas de todo tipo. Yo diría que la mayoría de las novelas no se pueden convertir en series de televisión. Algunas se pueden convertir, pero la inmensa mayoría yo creo que no. Y diría que afortunadamente, en algunos casos. Sin embargo, existe, yo creo que se volcó este dato en la primera jornada de apertura, ¿no?, que
el español dedica 20 minutos por día, ¿no?, para leer una novela y que le dedica 3 horas a la televisión, ¿no? Ese dato no deja de ser un poco preocupante. Pero yo creo que ataca más a otras áreas del ser humano. Yo creo que ha salvado muchos matrimonios las series de televisión. No, yo soy fan también absoluto de las series de televisión, adictivas, pero es cierto que... ¿Vamos a la cama o vemos otro capítulo? No, eso sí, pero la tele adictiva de nuestro país no es de los más altos. Pero la televisión, yo creo que es porque la televisión también la puedes ver en compañía. Ahora también con tanto device, pues los niños lo ven en un sitio, los mayores en otro y tal. Pero es una experiencia más social y quizá el libro es una experiencia más solitaria. Tenía razón este señor francés, es así, ¿no? También tenía razón él, y que me ha parecido muy afortunada la comparación, que estamos metidos ahora mismo en el centrifugado de la lavadora, a ver cómo salimos. Pero no podemos ver exactamente hacia dónde vamos, pero sabemos que no estamos, que no estamos siguiendo el camino, que hay muchos caminos. Yo creo que las series de televisión han afectado mucho al cine, y no estoy tan seguro que haya afectado al libro. A los libros. Yo también considero. Es que siempre tuvimos un índice de lectura muy bajo, yo creo. Ahora no sé exactamente dónde está, pero decíamos que había, los españoles leían un 60% había leído un libro por año. O sea, un libro por año se nos desmonta la industria, ¿no? Por suerte, aquel que lee también lee muchos libros, ¿no? El que es lector lee muchos libros, pero... Claro. Os lanzo más. Una editora con mucho recorrido en la sala pregunta: ¿cómo necesitamos productores que les presentemos un libro? ¿Cómo se consigue llegar a...? ¿Cómo se consigue? Normalmente suele ser algo individual. Tú lo descubres. Con la banda de 1 millón de ejemplares vendidos. Esto ayuda. Eso lo compran seguro. Con eso lo compran seguro. Tienes razón. Bueno, pero hay canales, porque se había hablado y bueno, incluso se pusieron en marcha iniciativas para reunir productores con editores, pero todo esto no acabó de cuajar bien. No, bueno, pero se ha hecho muchas veces. Yo creo que, de hecho, creo que, por ejemplo, El Padrino se escribió a la vez que se está planteando hacer la película. Yo creo que sí hay... Pero hay mercados, hay mercados puntos de encuentro, digamos... No, pero de todas maneras es que aquí en España nos juntamos poco para nuestras cosas. Ahora hay una iniciativa en Galicia que es Conecta Ficción, que podría ser un buen foro para todos nosotros, ¿no? Para los creadores de historias en general, independientemente del medio en el que luego se desarrollen. Y ese podría ser, mira, podríais pedir que incluyeran algo así, ¿no? De todas maneras, el que decide qué serie se hace no es el productor, lamentablemente, sino las cadenas de televisión, las plataformas. Y bueno, como he dicho antes, son conservadoras, no es fácil seducir, pero lo fundamental es tener una buena historia. No basta con tener una buena historia, hace falta más cosas, pero con una buena historia que atrape... Tienes un punto de partida, bueno, eso ayuda. Sí. Es verdad que ellos deciden, pero nosotros proponemos. Sí. Entonces, somos como en la mitad del proceso. Entonces, sí que es verdad que si nos proponéis, si alguien viene a presentar un libro o algo, pues es el lugar adecuado, son los productores, ¿no? Y luego nosotros decimos, oye, creemos que esto sí, esto no, lo que sea. Nosotros, en la colaboración con Planeta, con Marcela y Joaquín, la verdad que ha sido muy, muy fructífera. Ellos son también coproductores de la serie, o sea, se han salido de su oficio y han venido al nuestro, con lo cual, pues también es otro tipo de relación con la que creamos con las editoriales. Pues más, a ver, hoy en día las industrias del entretenimiento están relacionadas entre ellas, siendo en algunas ocasiones unidades de negocio vinculados a los mismos grupos. Ejemplo, Grupo Planeta posee A3 Media, de A Planeta, A3 Música. En esta ocasión, Patria pertenece también al mismo grupo. ¿Creen que en determinados grupos multimediales las apuestas estratégicas de las mismas se hacen en términos de globales intermediarios, libros, series de televisión, promoción, etcétera? Es decir, quiero entender que se plantean un poco las apuestas en función de su posibilidad multicanal. ¿Esto puede llegar a pasar en las editoriales? Plantear si te he entendido bien, plantear desde la escritura del libro ya pensando en una adaptación. Yo honestamente creo que no. Estamos tan metidos con la mirada al ombligo de lo que creamos, que yo creo que no vislumbramos, no escribimos para eso. Si puedes ir a alguien mediático a proponerle escribir un libro, ahí sí, pensando que este autor mediático nos dará esa visibilidad,
pero nosotros ya pensar, escribir ya, al menos no lo estamos, te puedo decir que no lo estamos pensando ahora mismo. Hombre, siempre puedes soñar con la posibilidad de que llegue la adaptación audiovisual, pero ya estar creando el producto pensando en eso, yo creo que todavía no estamos, ¿no? En nuestro caso con Virtual Giro, que era con Planeta, podíamos haber ido a Antena 3 y no lo hicimos, fuimos a Movistar, o sea que no, yo creo que de momento no hay una estrategia concertada, ¿no? que podría llegar y tendría sentido también, pero de momento no parece que la haya. Más preguntas. ¿Qué es más importante para la productora y por defecto el espectador? ¿El contenido de la serie sea fiel al libro o el producto audiovisual en sí mismo? El producto audiovisual, yo creo. O sea, la serie tiene que funcionar por sí misma, no para los que han leído el libro. De hecho, el público potencial es mucho mayor, en teoría. Entonces, la serie tiene que funcionar en sí misma. Lo que ocurre es que si traicionas mucho el libro, pues no tiene ningún sentido para qué lo estás adaptando. Claro. O sea, pues te haces otra historia, ¿no? Entonces, yo sí creo que son lenguajes diferentes, no tiene nada que ver un lenguaje con otro. En algunas novelas nada en absoluto, y lo tienes que adaptar y tienes, como ha dicho Pilar, coger la esencia, el espíritu de la novela y luego volcarlo a un espectáculo audiovisual, ¿no? Por no hablar de la multitud de haters que podríamos tener si fuéramos completamente contrarios al espíritu de la novela. Sí, es que sería un error. Tú te has decantado por una novela por el éxito que ha tenido y por algo lo ha tenido. Entonces tú quieres trasladar eso. Lo que ocurre es que la traslación pues, requiere cambios de todo tipo, sobre todo técnicos. Incluso yo diría que a veces alguna adaptación cinematográfica ha facilitado más la lectura de la novela, por decir el nombre de la Rosa, Humberto Eco, que es un libro no tan fácil de leer para el gran público, en cambio la película es absolutamente asequible para todo el mundo. Yo creo que de alguna manera ha facilitado, ¿no? O sea, son productos distintos, diremos, pero realmente le ha dado más visibilidad, al menos has visto la película, sabes de qué va, aunque no has leído el libro y estás en ese universo, no puedes compartir una conversación en ese universo. Más preguntas. Preguntan para Aitor, ¿por qué si el conflicto es lo fundamental a la hora de convertir una novela en serie de televisión, eligieron Patria, que es una novela sensible y de interiores? Bueno, Patria es un caso particular. También es verdad que Patria se va a emitir en una plataforma de pago, es decir, es un proyecto, una serie más minoritaria, en ese sentido, que la que podría hacerse en una cadena grande, aunque esperemos que la vea mucha gente. Y es una novela muy particular y es una adaptación muy particular. A mí es que yo me enamoré de la historia, me interesaba mucho el tema y enseguida vi la posibilidad de hacer una serie delicada, de interiores, y también por eso la ofrecí a una plataforma en la que creo, que es HBO, que creo que encajaba bien. En otro tipo de cadena, con otra ambición, que exige más ritmo, más espectáculo, otro tipo de narrativa, pues creo que simplemente no se hubiera podido hacer. Y aquí ha habido la suerte de que apareció la novela, yo tenía interés y apareció en España una plataforma como HBO. Entonces todo eso ha sido, bueno, ha encajado todas las piezas. Pero es verdad que si hubiéramos querido hacer una serie más mayoritaria, más grande, más con cortes publicitarios, pues no hubiéramos elegido esta novela, sinceramente. Una curiosidad personal. Antes Pilar ha dicho, mucho guionista que se ha pasado a ser autor. ¿Los guionistas son autores? ¿Qué son? Porque son como los grandes escondidos del mundo de la creación. Esto es lo primero. O sea, hay guionistas, claro, autores y autores, guionistas. Es un gremio como del que no conocemos casi. Yo considero que el guión es un guión literario, es una obra literaria, aunque sea visual, aunque dé origen luego a una obra visual. Pero hay guionistas que para mí son los grandes autores de este momento, ¿no? No lo sé, es que depende. Y los guionistas, hay guionistas que son capaces, o que les gusta, o que les interesa crear un mundo de la nada. Luego hay otros guionistas que se meten dentro de
un sistema de trabajo y escriben guiones, y hay guionistas que a veces hacen una cosa, otras veces hacen otra, y a veces reciben encargos y generan mundos, pero en las series de televisión son fundamentales los guionistas, hacen falta, pero es verdad que no tienen la proyección mediática que puede tener un autor cultural, más sí, bien, ¿no? Exacto, sí, exactamente. No se les considera como... De hecho, muchos amigos que han conocidos, que han escrito novelas, que son guionistas y que viven de ser guionistas, pero de repente escriben una novela, siempre lo que te cuentan es, te dejan en paz, les gusta todo lo que mandas, no te dicen nada, no te ponen pegas. Eso sí, no pagan tanto como... Entonces esa es la duda. Está complicado el mundo Exacto. editorial. Pero Entonces, si quieres pagar la hipoteca, es mejor ser guionista. Escribes guión y luego Si le das quieres un salir poco en de tiempo a Babelia, escribir. es mejor escribir novelas. Pero a veces La vida es así. Es como garantía de que digas un autor que también es guionista para nosotros, y a veces lo vemos en autores extranjeros y tal, te da como una garantía de un buen tempo y un ritmo. Que no te va a cuando aburrir. hablamos, y dices, bueno, y es guionista, para nosotros es como decir, es un valor añadido, y este autor además es que es guionista, Claro, es que que va a los tener un guion- buen tempo, ¿no? Manejo Claro, de es que los las tiempos novelas, yo y- siempre digo, las novelas, ¿cuánto tiempo le das para decir, me está aburriendo? ¿20 páginas? ¿50? ¿2 capítulos? ¿3? Sí, ponle 50 por 50. darle un poquito más de tiempo. Imagina- Aunque hay una serie maravillosa esperándote ahí en la televisión. En televisión 30 Nada, segundos, claro, 35, no, ya está. Te 40, abandonan. Sí, sí, sí. porque zapean. Entonces, bueno, por eso no podemos aburrir, Se nota. porque te despiden, básicamente. Habéis hablado con un tono bastante optimista de la relación entre el escritor y sus adaptadores, pero no sé, bueno, me han contado otras cosas. Una escritora me explicaba, por ejemplo, que le estaban adaptando la serie, que fue un día al rodaje, y tenía la sensación como que le escondían las cosas, ¿no? Como para que no se enterase mucho. Para que no le fuera, doliera. Para que no dijera, oiga, pero esto, ¿por qué hacéis esto? ¿No? Como para que no metiera mucha baza, ¿no? Porque cuando se ponen nerviosos los escritores enseguida. A mí en una cadena de televisión me dijeron que si está muerto solo. Si el autor está muerto, hablamos de adaptarlo. Pero no todos son iguales. Es que son, yo lo entiendo, sí, es que es entendible. 150 personas manoseando tu novela, pues claro, Exacto, eso sí. cuesta de llevar. No, está claro, porque claro, los autores, entre el Rubius y Fernando Aramburu, realmente debe ser Hay un mundo, sí. diferencia importante. Sí, pero Fernando Pero Aramburu... todos se parecen, ¿eh? Sí, ¿no? Todos se parecen. Todos se parecen. A mí Fernando Aramburu me dijo, yo ya he hecho mi novela, ahora te toca a ti hacer lo tuyo, y no se ha metido en absolutamente nada. Sí. Pero bueno, hay otros que... Ahora mismo Aramburu está en el top 10 de la televisión para nosotros, de la producción, porque, hombre, que confíen en ti es a lo que aspiramos, ¿no? Si luego la persona, el autor quiere colaborar con nosotros, pues bueno, maravilloso, pero no es fácil para ellos, sobre todo, es que es doloroso. No, y porque tiene que volver sobre un trabajo ya terminado, ya hecho, y hacerlo de otra manera. Claro. Y lógicamente cuando un autor ha escrito una novela ha tomado 1000 decisiones y las ha tomado por algo. Entonces tú lo que le estás diciendo es, no, esto lo vamos a poner antes, esto después, porque la narrativa es diferente. Nosotros tenemos que captar la atención de... Digamos que en la televisión, aunque sea de pago incluso, tú lo lanzas, o sea, tú tienes que captar la atención del público. En la novela hay una persona que ha ido ha comprado el libro y hay una disposición para leerlo. En la mayoría de las series de televisión nadie espera nada. Zapean así a ver qué veo hoy y de repente eres tú el que tienes que atrapar al espectador y eso cambia completamente la narrativa. No podemos estar describiendo cómo es, yo qué sé, Un estado de ánimo, sí, un paisaje. mucho rato, porque es que no nos dan ese tiempo, no nos dan. Nosotros tenemos que captar la atención y para eso necesitamos una trama, un conflicto, luego que los personajes, los actores lo encarnen bien, que tengan carisma. Bueno, es otro tipo de proyecto, pero la esencia, la historia que estás contando tiene que ser la misma, claro. Tenemos que ir ya terminando. Sí. En este congreso tenemos el lema de la energía de la innovación. Contarnos un poco qué es lo que se está viendo en el horizonte, qué innovaciones vamos a ver en los próximos tiempos, o creéis o intuís que puede haber en el mundo de las series de televisión.
Pues es que, como decíamos antes, estamos en el centrifugado 1, aún nos que quedan no 2 o 3. sabemos. Yo creo que sí que, que está cambiando más el negocio que las series. ¿eh? Sí. Yo creo que es más los modelos de negocio los que cambian. Las series creo que seguirán siendo, pues eso, historias que gusten, que atrapen. Hay otros avances tecnológicos que nos van a ayudar a crear ese mundo envolvente que te puede llevar una serie o un libro. En nuestro caso son los 5K, los 4K, todos los Ks que vienen en el horizonte, la realidad virtual también, la aumentada, todo eso te ayuda a lo mejor potenciar una serie o dar extras para que la gente se enganche a una serie, ¿no? Pues esta secuencia la puedes ver con unas gafas en realidad aumentada y puedes interactuar, tal y cual. Entonces, yo creo que son esas cosas, pero en lo básico, que es el fuego y contar historias, sí, y es que va a ser igual. Sí, lo más novedoso de últimamente, que además yo es una palabra que aprendí hace poco, que se llama glocal, que no la había oído en mi vida, hasta hace nada. Yo a mí lo que más me llama la atención de lo que está pasando es que de repente, gracias a las plataformas estas, que, bueno, Netflix sobre todo, ¿no? De repente ves series de mundos, una serie japonesa, china, alemana, La Catedral del Mar, de repente cuando esté en Netflix, a público súper alejado de aquí, de repente descubrirá que había una catedral en Barcelona, eso generará curiosidad. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, que de repente vemos ficciones noruegas, y eso no ocurría, y menos en España, que casi todo era el planeta televisión, las series no pasaban en ninguna parte nunca, ¿no? Pasaban en el plató. Y eso ha cambiado muchísimo y yo creo que es lo más novedoso y creo que eso despierta mucho la curiosidad del espectador. De repente te aficionas a ver una serie nórdica, a ver una serie, yo qué sé, griega, no sé, todo lo que llega, ¿no? Y eso es muy llamativo y yo creo que desde nosotros, o sea, yo creo que la gran aportación nuestra tiene que ser eso, contar nuestras historias al mundo, sí. Es que tienen que tener evidentemente, interés universal, pero que sean locales, que transmitamos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿no? Yo creo que eso es lo más atractivo y lo más novedoso para mí, desde luego. Ana, una reflexión final. La televisión era como el enemigo de la cultura, del libro y tal. ¿Ahora la televisión se ha vuelto amiga de los libros con esta moda de las adaptaciones literarias? No, yo no creo que sea el enemigo. Yo creo que sea la televisión, creo que es la falta de fomento de la lectura que hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? De incentivar a la lectura y algo de la educación también que tiene que cambiar de base y obviamente la televisión, pero son los videojuegos, son mil cosas que atentan un poco contra la facilidad de tener otro entretenimiento. Entonces yo no creo que sea es el caso y sí que encuentro que son grandes aliados hoy en día y con el ejemplo que poníamos de la catedral, ya sea porque el libro ha tenido una visibilidad y un éxito y ha permitido que se interese un productor, como en el caso de Paria, que también me encanta saber cómo fue la historia, ¿no? El creer en algo de por sí, no hace falta que haya sido una marca y un éxito en el lenguaje del libro. Entonces, a nosotros obviamente nos encanta y tengo un listado de libros que a lo mejor os puede interesar. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues os dejamos hacer networking y gracias por estar aquí y por contarnos todas estas historias de series y libros. Y continuamos en unos minutos. Gracias. Gracias.